Hola, soy Julio Cepáez y les doy la bienvenida al capítulo 80, o sea, la semana 80. No sé por qué la atracción de los números redondos, como decía Borges, pero sí es la semana 80 de las palabras clave, la lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. Hoy no vamos a hablar de la obra de un autor específicamente, no vamos a hablar de la obra, sino vamos a hablar del trabajo del autor. ¿Y cómo podemos saber cuál ha sido el trabajo del autor? Bueno, a través de sus diarios. Vamos a referirnos a diarios de tres autores, escritores argentinos muy importantes del siglo XX y el primer tercio, digamos, del siglo XXI, que son Abelardo Castillo, Ricardo Piglia y Rodolfo Rabanal, a través de sus diarios. En el caso de Ricardo Piglia no se llama Diario de Ricardo Piglia, sino Los Diarios de Emilio Renzi, que era un alter ego de Ricardo Piglia. En el caso de Abelardo Castillo, directamente Diarios. Y en el caso de Rodolfo Rabanal, La Vida Escrita. Ahí vamos a enterarnos de cuáles fueron las circunstancias que hicieron que surgieran las obras de estos tres grandes autores. Es muy interesante ver que también comparten una problemática que es común a los autores de ficción en la Argentina y que le explica muy bien Abelardo Castillo en un artículo de su libro Ser Escritor, que se llama Cultura, Marketing y Hollywood. Y dice así: ya no resulta tan claro que cualquier libro, por el mero hecho de ser un libro, resulte un inevitable transmisor de cultura. Yo sospecho que más bien ocurre todo lo contrario. La cantidad de porquería que se publica hoy en el mundo, y espero que ningún editor amigo se sienta aludido, todos sabemos que la industria editorial argentina solo piensa en la perfección espiritual de sus lectores, hace que un moderado analfabetismo nos acerque a la verdad y al arte con menos hipocresía que ciertos libros. En cuanto al deslizamiento de la jerga del marketing en el habla de los escritores argentinos, es meramente un rasgo de sumisión a cierta subcultura de la eficacia y del éxito. Vender más, hacer un buen contrato, ser bestseller, profesionalizarse. Corremos el peligro de confundir esto con el oficio de escribir libros. La coartada suele ser que el escritor debe vivir de su literatura. Muy bien, admitamos que debe, sobre todo si admitimos que cualquier persona debería servir de su trabajo, sobre todo si ese trabajo lo merece. Debería vivir, perdón, de su trabajo, sobre todo si ese trabajo lo merece. Pero en los hechos es una mentira. Un escritor argentino que publique exageradamente un libro de 10.000 ejemplares todos los años, un escritor, digamos, que en el país de Jauja le adelantaran $10.000 por libro, haría bien en buscarse una changuita si anhela gozar en este mundo de algunas otras compensaciones civiles, como casarse, tener hijos, darle de comer al perro e internar a sus mayores en el geriátrico. Ni hablemos si ese escritor es además un buen escritor, un contemplativo sosegado, que acaso necesita tomarse un tiempo para redactar un poema o un cuento de 10 páginas. Con un tono bastante... hay algo de furia, algo de bronca en este texto de Abelardo Castillo. Lo que dice es enuncia la situación real de los escritores. Por ejemplo, tanto Abelardo Castillo como Ricardo Piglia como Rodolfo Rabanal no vivieron de la literatura. Quiere decir que el escritor en la Argentina debe encontrar otro medio, si tiene la suerte relacionado con la literatura, como en el caso de Abelardo Castillo, que bueno, fundó revistas literarias como El Escarabajo de Oro o El Ornitorrinco, como medio de ganarse la vida, pero también de difundir autores nuevos en la literatura argentina. Y también los talleres literarios son también una salida económica. El caso de Rodolfo Rabanal fue periodista durante mucho tiempo, de Panorama, de La Opinión, e inclusive, aunque parezca para sintetizar esta necesidad de ganar dinero,
En la dictadura militar, cuando la dictadura genocida de 1976 reprime la cultura y cierra el diario La Opinión, después va a secuestrar a su director, etcétera, etcétera, él pasa a ser el director de una revista femenina, una revista que tenía menos tirada que Para Ti, que era el clásico de las revistas femeninas en Argentina, que era la revista Vosotras. Él llegó a ser director de Vosotras. Y en el caso de Ricardo Piglia, durante la dictadura militar, la mayor parte de sus ingresos eran de prologar ediciones, por ejemplo, de el Centro Editor de América Latina o de cualquier otra editorial que difundiera autores argentinos. Él era un apasionado estudiante de la literatura argentina, y entonces vivía de eso y vivía de talleres. Que hay un fenómeno que todavía no se, para mí, escasamente difundido, que cuando la dictadura militar comienza la represión en las universidades, cuando, digamos, reprime toda ideología o todo cuestionamiento metodológico o sistémico que oliera a izquierdismo, bueno, obviamente esos profesores eran echados, muchos desaparecieron, muchos tuvieron que ir al exilio, o sea que las facultades en Argentina, la educación pública superior en Argentina quedó cooptada por la ideología macartista y genocida y represiva de la dictadura militar. Entonces, por ahí los alumnos que se daban cuenta de las deficiencias en su formación concurrían hacían talleres voluntarios, se juntaban un referente intelectual que respetaran, juntaban y le pagaban en los primeros tiempos en algunos departamentos, en algunas casas, era como la cultura era subversiva, seguía teniendo ese contenido subversivo. Y en el caso de Ricardo Piglia, vivía, por ejemplo, de dar cursos de literatura o a estudiantes de psicología o a graduados de psicología o en arquitectura o inclusive mismo de la Facultad de Letras, ¿sí? O sea, gran parte de sus ingresos eran eso. Se habla de eso, de la universidad en las sombras durante la dictadura militar, que también alguien de otro palo ideológico, otra ideología como Juan José Cerrilli también vivió de eso, de dar cursos, ¿sí? Y en el caso de, digamos, y muchos de ellos, por ejemplo, evolucionaron, el que consiguió mayormente permanecer en la Argentina fue Abelardo Castillo, pero inclusive en el caso de Ricardo Piglia, que se convirtió en un excelente analista de la literatura argentina, llegó a dar clases en California, y en el caso de Rodolfo Rabanal, llegó a obtener la beca Guggenheim para escribir, pero también fue traductor en la UNESCO y también trabajó en el Ministerio de Cultura francés. O sea que vemos que raramente un escritor argentino escritor de ficciones argentino, pudo o puede, yo creo que hay un solo escritor argentino que puede vivir de sus ingresos, y es una escritora que no vive en la Argentina y no la vamos a mencionar para no hablar mal de ella, ¿no? Porque no la conozco, ¿no? Pero bueno, sé lo que escribe. En ese sentido, en los diarios se ve que la labor literaria está condicionada fuertemente por las circunstancias que tanto Rabanal como Piglia como Castillo tuvieron que vivir. Y en el caso de Castillo, que es más atento al ritmo político de la Argentina y nunca fue al exterior, se puede ver parte de la historia argentina de fines del siglo XX en este segundo tomo de los diarios, desde el neoliberalismo menemista, la represión de la dictadura, en la crisis del 2001. O sea, se ve, está en la literatura del diario de Abelardo Castillo. Y cómo eso, digamos, a pesar de eso, el impulso por escribir, el deseo por escribir a veces se ve obstaculizado, pero siempre termina con dificultades o no escribiendo, como escribió, bueno, el que tiene sed, Crónica de un iniciado. O sea, escribe cosas muy buenas. El Evangelio según Van Houten, o sea que su novela, él escribía cuentos y novelas. En el caso de Piglia se da el mismo efecto. Y también hasta un escándalo que estalló en un premio Planeta respecto de
ganado por Piglia, con su novela Plata Quemada, más allá de lo que se sepa de quién tenía razón o no, como un problema judicial, se ve que la necesidad de dinero por parte de los escritores es fuerte. Bueno, de hecho, podemos hablar del mismo Borges, que en realidad termina siendo director de la Biblioteca Nacional durante mucho tiempo, o sea, tiene un empleo público y no vive de sus derechos de autor. O eventualmente, desde siempre trabajó en periodismo con comentarios literarios, o sea que la tarea de un escritor argentino en general no depende sabe desde que empieza a escribir que la cantidad de sus lectores no van a ser suficientes para asegurar la subsistencia. Lo mismo podemos decir de Roberto Ard, que escribió esas maravillas como Los Siete Locos y obviamente Los Lanzallamas y bueno, Saverio el Cruel, todas sus obras de teatro. Murió tempranamente, pero siempre trabajó para el diario Crítica, donde escribió las maravillosas Aguasfuertes porteñas. O sea, uno podría decir excepcionalmente, pues puede haber casos excepcionales de personas que no estuvieran condicionadas por su necesidad económica al momento de escribir. Bueno, el caso de Bioy Casares, que venía de una familia de clase alta y bueno, entonces tenía un medio de vida mucho más digamos, libre para escribir, era absolutamente libre para escribir, no estaba condicionado por los factores económicos. Y eso en respecto a la cuestión económica, ¿sí? Y lo otro que descubrimos leyendo en los diarios de Abelardo Castillo, de Rodolfo Rabanal y Ricardo Piglia, es el múltiple interés intelectual de estos grandes escritores, ¿sí? Que pueden ir desde la lógica analítica de Wittgenstein, ¿sí?, a los postulados de Nietzsche, a las estructuras de la física básica, los principios de entropía y de termodinámica y relacionados con eso la entropía. O sea que el interés por el cine, por la música, ¿sí?, y la idea de que en general los tres grandes escritores que mencionamos eran bastante dispersos y bueno, tenían que hacer un esfuerzo para concentrarse en desarrollar sus obras. Que una obra no era, citando a Castillo lo que dijo de hollywoodense, que muchas veces se da a un escritor, un tipo que se sienta frente a una computadora o antiguamente una máquina de escribir, empieza a escribir, pone el título e inmediatamente es un trabajo sistemático en el que va agregando páginas, hasta que en un momento milagroso obtiene sus 300 páginas, sus 400 páginas y la novela ya está terminada, hace una copia, imprime una copia ahora, o se la manda a su editor, se la corrige y demás. No, no es así. Más en el trabajo novelístico, es mucho más complejo. Entonces, lo que está muy bueno en los tres diarios es que vemos cómo se desarrolla una novela desde una idea básica o desde una necesidad básica, ¿sí? Es el caso de la creación de Respiración Artificial, la novela de Piglia, Ricardo Piglia, publicada en 1980, que en realidad hay más un deseo de escribir que una historia que contar, ¿sí? Uno empieza a pensar al revés. Yo tengo una historia y después la cuento. No, yo tengo ganas de escribir una novela y ser capaz de demostrarme a mí mismo que escribo una novela y después invento la historia, ¿sí? No, el proceso de la creación de Respiración Artificial fue un deseo de escribir una novela y después, obviamente, se llega al logro de la novela. En general, cuando nos hablan, por ejemplo, del Evangelio según Van Houten, tiene que ver con una idea de un descubrimiento que se hizo respecto de los rollos del Mar Muerto y articular eso dentro de la visión de Abelardo Castillo, pero es una idea. Y en el caso de Rodolfo Rabanal, también cuando plantea su novela, se ocurre lo mismo. Hay una idea difusa y un trabajo, o sea que uno se da cuenta de que en la narrativa de largo aliento, o de medio o largo aliento, que es la novela o la novela extensa,
hay un trabajo que es más artesanal, un trabajo artesanal, cotidiano, con contradicciones, con puteadas, con inclusive consumo de alguna droga para activar la lucidez, que lleva a, no voy a nombrar a quién porque cuando los tres autores recurren a eso, pero la idea de que hay una pulsión por escribir que encuentra obstáculos condicionados por lo económico, por lo social, por la preocupación política. En el diario de Piglia es evidente, y en el de Rabanal también, el terror que viven como intelectuales ante el miedo que genera, el terror que genera la dictadura genocida de 1976. Y aún así la pulsión por escribir es tan fuerte que encuentran la forma de hacerlo. Y lo hacen con muchísimo talento. A mí me interesó desde siempre el mecanismo de creación literaria y en este caso tuve la oportunidad, porque estos autores, estos grandes escritores argentinos publicaron sus diarios, entonces uno puede asomarse un poquito a la creatividad literaria y aparte darse cuenta de que estos tres grandes escritores tenían ambiciones o intereses muy diversos, que obviamente centrados en la literatura, pero como dije antes, por ahí tenía que ver con la física teórica o con la física del siglo XX, o tenía que ver con la música inclusive, ¿sí? Con la música. Hay que pensar que sobre la novela de Ricardo Piglia se compuso una ópera. Sobre La ciudad ausente hay una ópera con música de Gerardo Gandini. O sea que hay una interrelación entre filosofía, música, literatura. El mismo Abelardo Castillo también utiliza algunas composiciones musicales para escribir, e inclusive con el cine, perdón. Porque, por ejemplo, Rodolfo Rabanal, en 1986, si mal no recuerdo, es el guionista de una película sobre el escritor polaco que vivió en la Argentina, Gombrowicz. O sea que el escritor que conocemos por sus textos no es nada más que lo que aparece en sus textos. Es una persona compleja, en este caso, que son buenos escritores, grandes escritores, con intereses múltiples que se ordenan en una forma narrativa. En este caso puede ser el cuento, puede ser la novela, puede ser el argumento del guión de una película, puede ser el argumento de una ópera. Así que a todos los que les interese los mecanismos de creación literaria, yo sugiero que lean entonces los diarios de Emilio Renzi, de Ricardo Piglia, los diarios de Abelardo Castillo, y el más breve de todos de los diarios es Rodolfo Rabanal, La vida escrita. Buena suerte, buena lectura y hasta la próxima.